Los restos de la nave alienígena se alzaban ante el teniente Daniel Thomas, una masa retorcida de metal chamuscado que sobresalía de la superficie rocosa del planetoide desnudo. Llevó su lanzadera a un aterrizaje cauteloso cerca, con el corazón latiendo con anticipación y pavor. El alto mando había perdido contacto con esta nave hace días, y como la nave humana más cercana en el sector, le tocó a Thomas investigar. Salió al duro terreno. El crujido de sus botas contra la grava era el único sonido en la quietud espeluznante. El hedor del ACD a circuitos quemados y combustible le picaba las fosas nasales, incluso a través de los filtros de su casco. Thomas se acercó a la nave en ruinas con el rifle Phase listo, sin estar seguro de qué horrores podría encontrar dentro de la escena que desafiaba sus peores expectativas. Cuerpos humanoides de piel azul cubrían los pasillos, contorsionados en agonía, muchos todavía atados a sus asientos, hombres, mujeres, todos muertos. Thomas tragó saliva con fuerza. Había visto su parte de batallas, pero esto era una masacre. ¿Qué demonios pasaron aquí? Un débil sonido atrapó su oído apenas audible sobre su propia respiración, un suave gemido que venía de lo más profundo de la nave. Los sobrevivientes. Thomas aceleró su paso al ruido, llegó a una puerta blindada sellada, el panel de control, una ruina gruñido hizo palanca en la palanca de liberación de emergencia, los músculos se tensaron hasta que la puerta a regañadientes se abrió. Adentro se apiñaba un grupo de adolescentes humanoides de todos calvos y flacuchos con sus ojos abiertos por el miedo, se encogieron de espaldas a Thomas gimiendo claramente, aterrorizados por los imponentes huérfanos humanos con armadura. Todos ellos el corazón de Thomas se encogió. Estos pobres niños abandonados a morir de hambre. Olvidado se agachó dejando su rifle a un lado, y lentamente se quitó el casco. Los niños jadearon al ver sus rasgos humanos tan diferentes a los suyos. «Hola, Thomas», dijo suavemente. «Está bien. No voy a hacerte daño. Estoy aquí para ayudar al hijo mayor». Un niño dio un paso adelante con cansancio. Habló con acento vacilante. «Terran estándar. Todos se han ido, Liax. Atacaron, nos escondimos». Thomas asintió con tristeza. «Malditos alienígenas, Lix. Raiders rezando por la semana. Estás a salvo. Ahora voy a sacarte de aquí en algún lugar a salvo». «Está bien». El niño lo estudió por un largo momento. Luego, avanzando, los otros niños comenzaron a desenroscarse de su asustado grupo, mirando a Thomas con una esperanza tentativa. «Soy el teniente Daniel Thomas de la Flota Espacial de la Tierra», él sonriendo tranquilizadoramente. «¿Cómo te llamas?» «Soy Kieran». El niño respondió. Hizo un gesto a los demás. «Sheila Marag, Tian Jerry Thomas». Memorizó los nombres alienígenas muy bien. «Kieran, vamos a llevarte a ti y a los otros niños a mi nave. Averiguaremos a dónde ir desde allí, uno por uno». Persuadió a los huérfanos para que salieran de su escondite, hiriéndolos suavemente hacia su esperando lanzadera. Se apretaron cerca, aferrándose a sus brazos y piernas como lapas, como si tuvieran miedo de que pudiera desaparecer. La resolución de Thomas se endureció. No sabía cómo, pero encontraría un refugio para estos niños perdidos, sin importar lo que costara, mientras la escotilla se cerraba herméticamente detrás del último niño. Thomas echó una última mirada a la sombría escena afuera. ¿Cuántas otras naves habían pasado por este cementerio viendo solo una tragedia que debía ignorarse? Sacudió la cabeza con disgusto. Tal vez los niños no eran humanos, pero aún eran niños indefensos y solos, necesitaban a alguien que se preocupara. Thomas se ató al asiento del piloto y encendió los motores. Enviaría un informe al comando que se ocuparan de los muertos. Su misión ahora era la de los vivos. No sería fácil, pero esos niños contaban con él y estaría condenado si los decepcionaba, con una ráfaga de propulsores. La lanzadera se elevó dejando atrás la tumba Grimm y se dirigió al espacio abierto. La lanzadera flotó a través del vacío de tinta de espacio, su casco iluminado por el
suave resplandor de estrellas distantes en su interior. El teniente Daniel Thomas se sentado a los controles, su mente corriendo con el peso de su responsabilidad recién descubierto detrás de él. Los huérfanos adolescentes de piel azul se apiñaron juntos susurrando en su lengua alienígena, un idioma que el traductor de la nave luchó por descifrar. Thomas suspiró, pasándose una mano por su cabello corto. ¿Qué diablos iba a hacer con estos niños? No podía simplemente dejarlos en la estación espacial más cercana y lavarse las manos. Necesitaban más que un lugar seguro donde quedarse. Necesitaban cuidado, apoyo, alguien que los cuidara en este universo implacable. Un suave timbre del panel de comunicaciones lo sacó de sus pensamientos. Thomas tocó el botón parpadeante y una pantalla holográfica cobró vida, revelando el rostro severo del almirante Elias Rawlins. Teniente Thomas saludó con voz nítida y profesional. Recibí su informe, una situación trágica, sin duda, pero no entendí por qué sintió la necesidad de traer un grupo de huérfanos alienígenas a bordo de su nave. Thomas se enderezó en su asiento, encontrando su mirada sin pestañear. Con el debido respeto, almirante. No podía simplemente dejarlos allí, habrían muerto. La expresión de Rawlins se suavizó un poco su compasión. Es admirable, teniente, pero tiene que entender que la Flota Espacial de la Tierra no es una organización de caridad. No podemos ir por ahí adoptando a cada perro callejero que nos encontramos. Thomas apretó la mandíbula, una chispa de desafío ardiendo en su pecho. No le estoy pidiendo a la flota que los adopte, señor, pero seguramente podemos encontrar un lugar para que vayan alguien que pueda acogerlos. Son solo niños, por el amor de Cristo. Almirante se reclinó pensando que pondría algunas sondas para ver si alguno de nuestros aliados está dispuesto a hacerse cargo de un grupo de niños refugiados, pero no promete nada mientras tanto, son su responsabilidad. Manténgalos fuera de problemas y no permita que interfieran con sus deberes. Entendido, sí, Sir Thomas respondió. Una mezcla de alivio y temor lo invadió. El buen Rawlins apareció. El holograma parpadeó y dejó a Thomas solo con sus pensamientos una vez más. Giró su silla para mirar a los huérfanos que lo observaban con ojos cautelosos y curiosos. Kiren, el líder del pequeño grupo, dio un paso adelante. ¿Qué pasará con nosotros ahora?, preguntó con voz pequeña e incierta. Thomas ofreció lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora. Encontraremos un lugar seguro para que vayas. Kieran, te lo prometo. Hasta entonces te quedarás conmigo. El chico asomaba solemnemente con un destello de esperanza en sus ojos dorados. Gracias, teniente Thomas. Te debemos la vida. Thomas extendió la mano y acarició suavemente la cabeza suave sin pelo de Kieran. No me debes nada, niño. Solo concéntrate en mantenerte a salvo y saludable. Ya resolveremos el resto sobre la marcha. Mientras los niños se acomodaban y se acurrucaban en los bancos acolchados del transportador para descansar, Thomas se volvió hacia los controles. Tuve la sensación de que este era solo el comienzo de un viaje largo y complicado. Pero al mirar a esos valientes y resistentes niños, sabía que era un viaje que valía la pena emprender. Pasara lo que pasara, los llevaría al otro lado. Esa era una promesa. El bullicioso puerto espacial de Embar Prime era una cacofonía de ruido y actividad, un crisol de especies de toda la galaxia. El teniente Daniel Thomas navegó por el atestado vestíbulo. Los huérfanos adolescentes de piel azul lo seguían de cerca como una fila de patitos. Se destacaban como pulgares doloridos entre la colorida variedad de alienígenas que atraían miradas curiosas en comentarios susurrados. Thomas ignoró la atención centrada en su misión. El almirante Rawlins había llegado con una pista, un contacto en Navarra que podría ayudar a encontrar un hogar para los niños. Era una pequeña esperanza, pero era todo lo que tenían. Llevó a los huérfanos a una pequeña y sucia cantina. El aire estaba cargado con el olor a especias exóticas y alcohol rancio. El camarero, un viejo humano canoso con un ojo cibernético, señaló con la barbilla una cabina en la parte de atrás. Tu chico está allí. Teniente, ten cuidado, es un bastardo escurridizo. Thomas ascendió con la cabeza en señal de agradecimiento y se dirigió a la cabina. Los niños se apiñaban cerca. El hombre que los esperaba era un Sirán. Su piel verde escamosa y sus ojos amarillos entrecerrados lo marcaban como un nativo del mundo de la jungla.
Vestía un traje elegante y una sonrisa aceitosa. «Ah, Teniente Thomas», ronroneó y sacó la lengua para saborear el aire. «Un placer». «Orelón grueso de soja. Entiendo que tienes una carga inusual que deseas descargar». Thomas se erizó ante la frase «son niños». No carga y no los estoy descargando. Estoy tratando de encontrarles un hogar seguro expandiendo sus manos en un gesto plicante. Por supuesto. Por supuesto. Perdona mi cruda elección de palabras. No quise ofender su mirada. Se deslizó más allá de Thomas, hacia el grupo de adolescentes de piel azul fascinante. Cliente. Terian. Si no me equivoco, un sitio raro, especialmente después de las incursiones de Zack en 1900. Su mundo natal, Thomas archivó ese dato de información para más tarde. ¿Puedes? ¿Ayudaste o no? El Siran se inclinó hacia atrás juntando sus dedos. Tengo contactos, conexiones, podría hacer algunas averiguaciones, ver si alguno de mis asociados estaría dispuesto a recibir a algunos strays, pero tomará tiempo y dinero. Los ojos de Thomas se entrecerraron. ¿Cuánto te qué? Nombró una cifra que hizo que la mandíbula de Thomas se apretara. Era más que un salario anual para un teniente de flota. Pero mirando esas caras perdidas y esperanzadas detrás de él, supo que no podía negarse bien. Espetó. Pero quiero actualizaciones regulares, y si descubro que me ha engañado, o peor aún, lastimaste a estos niños. El seriano levantó sus manos. Perezca la idea, teniente. Soy un hombre de negocios, no un monstruo. Su pequeña banda de inadaptados estará a salvo bajo mi cuidado. Se lo aseguro. Thomas se puso de pie haciendo señas a los niños para que siguieran. Será. Mejor que sean idiotas por su bien. Mientras se alejaban, Kiren tiró de la manga de Thomas teniente. ¿Estás seguro de esto? No confío en ese hombre Thomas Lado. Yo tampoco, Kiren, pero no tenemos muchas opciones. Tenemos que arriesgarnos. El chico ascendiendo con su joven rostro solemne. Entiendo. Gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros. Thomas logró sonreír de nada. Chico, ahora salgamos de aquí. Este lugar me da escalofríos. Cuando retrocedieron fuera. En la brillante luz artificial del puerto espacial, Thomas no podía quitarse la sensación de que acababa de hacer un trato con el diablo. Pero, ¿qué opción tenía? Estos niños contaban con él. Solo rezaba para no haberlos decepcionado. Las semanas pasaron a paso lento y agonizante mientras el teniente Daniel Thomas esperaba noticias de THX Orelon. Trató de mantener ocupados a los huérfanos adolescentes de piel azul, enseñándoles sobre la cultura y el lenguaje humanos, pero podía ver la inquietud creciendo en sus ojos. Estaban cansados de estar encerrados en el pequeño transportador y anhelaban un lugar al que llamar hogar. Thomas no podía culparlos. Estaba empezando a sentir que las paredes se cerraban en su interior. La flota le había dado permiso para manejar la situación, pero sabía que no podía mantenerse alejado de sus deberes para siempre. Tarde o temprano podría que tomar una decisión. Un timbre del panel de comunicaciones lo sacó de sus pensamientos melancólicos. Tocó el botón con la esperanza de que algo bueno sucediera. Noticias de THX. En cambio, la pantalla holográfica reveló el rostro sombrío del almirante Elias Rawlins. Teniente Thomas, dijo sin preámbulo, tenemos una situación, una flota de asaltantes. Zack ha sido vista en el sistema Tarsus, atacando asentamientos civiles. El Aries es la nave más cercana. Necesito que te reúnas con ellos inmediatamente. El corazón de Thomas se hundió. El sistema Tarsus estaba al otro lado del cuadrante de Navarra Prime. Si se iba ahora, no había forma de saber cuándo podría volver. Por los niños, almirante. Entendiendo la urgencia, pero no puedo simplemente abandonar a estos niños. Prometí que les encontraría un hogar. La expresión de Rawlins era una mezcla de simpatía y robo. Sé que esto es difícil, Thomas, pero tienes un deber con la flota, con la gente que hemos jurado proteger a esos civiles. En Tarsus. Cuentan con nosotros. Thomas cerró sus ojos, el peso de la decisión aplastándolo. Dame 24 horas. Almirante encontrará a alguien que cuide a los niños. Y luego me uniré al Aries. Tienes mi palabra. El almirante avanzando 24 horas. Teniente, ni un minuto más. Suena el holograma. Parpadeó dejando a Thomas en el pesado silencio del transportador.
Se giró para los huérfanos. Sus ojos abiertos mirar por el miedo y la confusión. ¿Qué está pasando? Kieran preguntó con voz pequeña. ¿Nos dejamos? Thomas se arrodilló poniendo una mano en el hombro del chico. No, si puedo evitarlo, Kieran, pero tengo que irme, al menos por un rato. Hay gente en peligro, gente que necesita mi ayuda. Las lágrimas brotaron de los ojos dorados del chico. Pero te necesitamos también. Thomas lo abrazó. Los otros niños se apiñaron cerca. Lo sé, chico, y no te voy a abandonar. Encontraré a alguien que te cuide mientras estoy fuera. Alguien en quien confío y volveré por ti. Te lo prometo. Solo esperaba que fuera una promesa que podría. Las siguientes horas pasaron en un frenético borrón mientras Thomas pedía todos los favores y movía todos los hilos que se le ocurrían, pero a donde quiera que iba se encontraba con la misma respuesta. Nadie estaba dispuesto a acoger a un grupo de huérfanos alienígenas, sin importar cuán desesperados fueran sus juegos. Con el tiempo agotándose, Thomas tomó una decisión y fijó un rumbo hacia el exuberante y pacífico mundo de Alesia, un lugar que había visitado una vez en la costa. La gente allí era amable y compasiva. Si alguien abre su corazón a estos niños perdidos, serán los Allegiants. Mientras el transbordador descendía a través de la atmósfera del planeta, Thomas reunió a los niños a su alrededor. «Tengo que irme ahora», dijo con su voz cargada de emoción, «pero los dejo en buenas manos. Los Allegiants se ocuparán de ellos, para que te mantengas a salvo y volveré por ti. Tan pronto como pueda, es una promesa». Hubo lágrimas y abrazos, y una parte de Thomas no quería nada más que quedarse con ellos, pero tenía un deber, una responsabilidad que no podía ignorar con un último adiós, dejado a los niños al cuidado de los amables ancianos alieníes, y abordó su transportador mientras rompía la atmósfera y regresaba al frío abrazo del espacio. Thomas hizo un juramento silencioso sin importar lo que tomara, no importaba cuánto tiempo. Regresaría por esos niños, eran su responsabilidad, su familia ahora, y movería cielo y tierra para mantenerse a salvo. La batalla había terminado. Los asaltantes Slack derrotados, pero el costo había sido alto. El Aries cojeaba de regreso a la Tierra. Su casco marcado y maltratado, su tripulación exhausta y atormentada por las pérdidas que habían sufrido. El teniente Daniel Thomas estaba sentado en su camarote, mirando fijamente la pared, su mente a años luz de distancia en un exuberante mundo pacífico. Llamado Alicia, habían pasado 6 meses desde que dejó a los huérfanos adolescentes de piel azul al cuidado de los ancianos alicianos. 6 meses de lucha de sangre, fuego y muerte. Los Liax habían sido más tenaces de lo que nadie había anticipado. Sus incursiones se regresaron más audaces y más frecuentes. La flota había sido estirada hasta el punto de ruptura, y Thomas había sido atrapado en el meollo de la cuestión. Pero a pesar de todo, se había aferrado a la promesa que les había hecho a esos niños, la promesa de regresar por ellos para encontrarles un verdadero hogar, y ahora con los Liax finalmente derrotados de regreso. En una pausa en la lucha, tuvo su oportunidad, solicitado un permiso de ausencia, pidiendo todos los favores que se le debían algunos en la flota. Se quejaron diciendo que estaba persiguiendo fantasmas, que esos mocosos alienígenas no valían la pena, pero a Thomas no le importaba. Tenía una promesa de mantener el viaje a Alesia. Se sintió más largo de lo que recordaba cada paso minuto, y la eternidad, cuando finalmente aterrizó, fue recibido por los ancianos alienígenas. Sus rostros tumbas, el teniente Thomas. El líder dijo, su voz cargada de dolor: «Hemos estado tratando de contactarte. Algo ha pasado». El corazón de Thomas se convirtió en hielo en su pecho. «Los niños, son ellos», el anciano negado con la cabeza. «Están vivos pero cambiados. Ven, debes verlo por ti mismo». Lo llevó a un bosque apartado, donde encontró a los huérfanos adolescentes, acurrucados juntos, su piel azul vibrante. Una vez ahora de un gris enfermizo, lo miraron con ojos atormentados y Thomas supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué les pasó?».
exigió girando hacia el anciano. Ella suspiró su rostro antiguo, grabado por el dolor. Una enfermedad, una plaga que afecta solo a los de su especie. Intentamos todo, pero nuestras medicinas fueron inútiles. Solo pudimos mirar mientras sufrían. Thomas se arrodilló junto a los niños su desgarrador. «Lo siento mucho», susurró. «Debería haber estado aquí. Debería haber Kiren». Sus ojos dorados opacos por el dolor extendieron una mano temblorosa. «Regresaste él. Ásperamente mantuviste tu promesa». Thomas estrechó la mano del niño luchando por contener las lágrimas. «Por supuesto lo hice, chico. Siempre volveré por ti, por todos ustedes». Se volvió hacia el anciano una feroz determinación ardiendo en sus ojos. «Los llevaré de regreso a la tierra, nuestros médicos, nuestros científicos. Ellos podrían ser capaces de ayudar. Es su única oportunidad», el anciano caminando solemnemente. «Vaya con nuestras bendiciones, teniente, y que sus dioses los cuiden a todos». El viaje de regreso a la tierra fue una carrera contra el tiempo. Los niños se debilitaban cada día. Thomas apenas dormía. Apenas comía cada momento de vigilia que pasaba, cuidándolos, rezando por un milagro. Cuando finalmente llegaron a la tierra, un equipo de los mejores médicos y xenobiólogos de la flota los estaba esperando. Se llevaron a los niños, dejando a Thomas con Pace los estériles pasillos del centro médico. Su mente era un torbellino de miedo, y los días de esperanza se convirtieron en semanas, y lentamente, milagrosamente, los niños comenzaron a recuperarse. Su piel recuperó su tono azul saludable. Sus ojos brillaron de vida una vez más, y a pesar de todo, Thomas nunca se apartó de su lado cuando finalmente fueron liberados. Thomas sabía lo que tenía que hacer: renunciar a su comisión con la flota. Intercambió su uniforme por ropa civil, nos todo el crédito que había llamado en cada favor para asegurar una pequeña nave en un lugar tranquilo, en un pacífico mundo colonial, y allí bajo cielos alienígenas construyó un hogar para él y para los 6 adolescentes de piel azul que se habían convertido en su familia. Ellos reían, jugaban, se curaban y, aunque las cicatrices de su pasado siempre estarían con ellos, sabían que nunca enfrentarían el futuro solos porque se tenían el uno al otro y tenían el amor de un humano que había demostrado una y otra vez que movería cielo y tierra para mantenerlos a salvo, un hombre que les había mostrado que la familia era más que sangre, más que especie, un hombre que les había enseñado el verdadero significado de la humanidad.